Hola amigos, mi nombre es Martín Ascoy, soy estudiante de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Universidad Privada Antenor Rego y en esta oportunidad presento este video tutorial acerca del uso de la herramienta del módulo Robotics de Labview, conocida como Robotic Arm Simulator, la cual estamos usando en el curso de Sistemas Mecatrónicos y Robótica a cargo del ingeniero Guillermo Evangelista Adriansen. Esta herramienta nos ha permitido reforzar los conocimientos teóricos adquiridos durante el curso, ya que nos permite crear modelos en 3D de estructuras robóticas de diferentes formas, además que nos permite simular su movimiento dependiendo de las características que se le dan a sus grados de libertad. Como se puede observar en la pantalla, en los ejemplos de Labview, al cual accedemos a través de la siguiente ruta: archivo de programa, National Instruments, Labview, Examples, Robotics, Robotic Arm y Robotic Arm Simulator. En esta parte está el Virtual Instrument Robotic Arm Simulator, el cual es el que tengo yo abierto en este momento. Como se puede observar, Labview nos presenta un ejemplo de un robot de 6 grados de libertad, cuyas articulaciones en su totalidad son de rotación pura. Yo, a través de los joints, positions o en este caso slides, puedo controlar el sentido en que van a girar cada uno de estos ejes, ya sea en su sentido horario o antihorario. Entonces ahí se puede ver que puedo controlar a través de los joints el movimiento de los ejes. Bien, entonces el objetivo de este tutorial es enseñarles cómo es que se usa esta herramienta. Para ello vamos a tomar un ejemplo. El primer problema que nos tomaron en el examen parcial del curso, que consiste en un robot de 2 grados de libertad. Primero tenemos un sistema de coordenadas universal con el eje Z apuntando hacia la parte superior y el eje X saliendo de la pizarra. A continuación tenemos un sistema de coordenadas A ubicado en la primera articulación con el eje Z saliendo de la pizarra. Seguidamente tenemos el sistema de coordenadas B, que ha sufrido nada más y nada menos que traslaciones en X y en Y, y que también tiene el eje Z apuntando hacia afuera de la pizarra. De igual manera, el sistema de coordenadas E, que representa el efector final. Entonces, el objetivo de este tutorial es enseñarles a dibujar algo como esto. En este caso, este esquema es el que representa la pregunta del examen, donde nosotros podemos controlar el valor de la variable articular a través de estos diales. Podemos introducir también un valor exacto, el cual va a tomar nuestra estructura, y a través de las matrices de transformación homogénea podemos determinar cuál es la matriz de transformación que relaciona la trama E del vector final respecto a la trama A y a la trama U. La trama A, como recordamos, es la ubicada en la primera articulación, y la trama U es del sistema de coordenadas universal. También obtenemos la posición del vector respecto a la trama A y a la trama U. El objetivo, como había mencionado, del Robotic Arm Simulator es que no solamente podamos obtener las matrices de transformación homogénea, sino también visualizar cómo es el comportamiento de un modelo robótico. En este caso,
Nosotros podemos controlar, como había dicho, los valores de las articulaciones, pero podemos visualizarlos también en un esquema. De esta manera nos es más fácil comprender cómo es que se van obteniendo las matrices de transformación y las posiciones en cada uno de los sistemas que conforman todo el robot. Entonces, sin más preámbulos, pasamos a la parte de demostración de cómo es que se construye un modelo en 3D usando esta herramienta. En primer lugar, en la pestaña Link Properties tenemos el botón Delete Items. Este botón se usa para eliminar los ítems que tengamos creados en nuestro modelo. En este caso, si yo activo la pestaña Delete Children, elimino todos los ítems que estén debajo o dependan de un sistema de coordenadas, en este caso del joint 1. Si presiono, se van a eliminar todos los que están guardados en la configuración del robot para empezar un nuevo modelo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear un sistema de coordenadas U. Yo recomiendo que si van a crear elementos sólidos, como en este caso pueden ser los box, cilindros, conos, esferas y otros archivos que puedan haber sido creados, otros dibujos que pueden haber sido creados en otro software como SolidWorks, AutoCAD, Corel, los cuales se pueden importar. Son elementos sólidos. Yo recomendaría que los inserten debajo de una articulación o sistema de coordenadas para que les sea más fácil reconocerlos en el momento de que un diseño se pueda hacer demasiado extenso, poder identificar a cuál sistema de coordenadas pertenecen tales elementos. En este caso, primero vamos a insertar un sistema de coordenadas para el sistema universal, en este caso el U. Se le coloca el nombre, un color que queramos, en este caso voy a escoger blanco. El tipo de articulación podemos escoger traslaciones y rotaciones. En este caso, como el sistema es universal, no va a tener ningún tipo de articulación traslacional o rotacional, simplemente va a ser una trama base. Entonces lo vamos a dejar así y le damos a la pestaña Add Item. Esta se agregó. Ahora vamos a proceder a crear los ejes a través de cilindros y conos para poder representar los sentidos positivos de cada uno de los ejes X, Y y Z. En este caso, primero insertamos un tipo cilindro. En la geometría, en la definición de la geometría se le colocan las propiedades geométricas que va a tener este elemento. En este caso vamos a colocar un cilindro de longitud 20, radio 0.1 y en detalle se pone 1 para que se pueda visualizar. Lo voy a añadir así para que vean cómo es que se va a insertar en el área de trabajo, y voy a proceder a explicar la utilidad de los diferentes botones. En este caso, primero que todo le voy a insertar una coordenada, un nombre de la coordenada, en este caso por ejemplo ZU, que hace referencia al eje Z del sistema U. Por estandarización se acostumbra a asignarle un color celeste o azul al eje Z. Al eje Y se le acostumbra a asignar un color verde y al eje X un color rojo. En este caso, como Z, voy a escoger un color celeste, ya que el fondo es negro. Si coloco un color azul, puede ser que no se distinga demasiado. Entonces, ya está, colocamos Add Item y vemos cómo se inserta el cilindro. Ustedes pueden acercar o alejar la pantalla presionando la tecla Shift y arrastrando el mouse hacia abajo o hacia arriba. De igual manera pueden mover la
la imagen utilizando la tecla control y el botón izquierdo de su mouse, al contrario de que si no usan ninguna tecla y solamente usan el mouse, pueden girar. En esta parte se puede cambiar el tipo de vista que quieren usar. En este caso yo lo dejo en esférica porque ya me he acostumbrado a trabajar así. Muy bien, una vez que se ha insertado el eje que va a simular ser el eje Z, vamos a proceder a explicar esta parte, la parte de posiciones relativas al padre y las rotaciones relativas al padre. En este caso, tienen que saber que en el área de trabajo, les pido en este caso que miren el mouse, observen el mouse. Esta parte, en esta dirección se ubica el eje Y del área de trabajo. En esta parte se ubica el eje Z y en esta parte se ubica el eje X. En este caso, como yo le he puesto 0, 0, 0 a todos los campos, me ha insertado el elemento por defecto en la dirección Z. Si yo quiero cambiar, en este caso, como se observa en el problema, tenemos el eje Z que está apuntando hacia arriba. Entonces esa es la dirección Y del área de trabajo. Tenemos que rotar la varilla para lograr que se posicione verticalmente. ¿Cómo hacemos eso? Si acá tenemos el eje X, tenemos que rotar la varilla en el eje X. ¿Cuánto tenemos que rotarlo? Tenemos que rotarlo a un ángulo de menos 90 grados. Y me olvidaba de explicarles el botón Edit Item. Si queremos modificar las propiedades de un elemento, tenemos que primero seleccionar el elemento, presionar el botón Edit Item, y mientras esté presionado, sombreado, podemos hacer las modificaciones que queramos. Una vez que terminamos de hacer las modificaciones, seleccionamos y volvemos a presionar el botón Edit Item para que las modificaciones surjan efecto. En este caso, como ven, el eje pasó a una posición vertical tal como se describe en el problema. Una vez que se ha insertado el eje, vamos a insertarle un elemento del tipo cono para poder identificar hacia dónde es el eje positivo, el sentido positivo del eje. En este caso vamos a agregarle una altura de 1, un radio de 0.5 para que se pueda notar, y le vamos a quitar la parte de rotación porque si no rotaría con respecto al eslabón que sería en este caso el padre, que sería el cilindro, porque lo vamos a insertar debajo del cilindro. Entonces, con respecto al cilindro, si el cilindro tiene la longitud de 20, la mitad, considera el centro de masa como si fuera el origen del cilindro. En este caso se ubicaría a 10 unidades del centro de masa. Entonces tenemos que colocarle un desplazamiento de 10 en Z. Añadimos y acá apareció el cono. Muy bien. Una vez que se ha creado el eje Z, pasamos a crear los ejes X y Y. Estos ejes se pueden crear fácilmente si utilizamos la tecla control y arrastramos estos dos elementos. Arrastramos el que tiene mayor jerarquía para copiarlos. Vemos que se copió, entonces procedemos a cambiarle los nombres. YU, y le vamos a colocar un color verde como había indicado anteriormente. En este caso, Y tiene que estar ubicado según el problema en la posición horizontal. En la posición horizontal significa que tendríamos que hacer una rotación en el eje Y de 90 grados. Muy bien, entonces seleccionamos y ahí está el eje Y. Ahora tenemos que cambiarle el cono para que tenga las mismas propiedades ópticas o visuales
y ahí quedaría, ¿no? Sería el eje Z, el eje Y, faltaría el eje X, que vamos a crearlo de manera similar. En este caso el eje X de color rojo. Como se va a crear en esta dirección, ya no necesitamos rotarlo porque es la dirección Z del área de trabajo. Y nada, simplemente aplicamos las propiedades. Ahora le toca el cono, también color rojo, y listo. Ya están creados los ejes. Ahora, como verán, todos los ejes tienen su origen en su centro de masa. Entonces podemos cambiar esto si le asignamos una posición relativa al padre. En este caso, por ejemplo, para el eje X queremos que corra 10 unidades. Pues bien, le aplicamos y ya está. Igual para el Y, 10 unidades, pero sería en el eje Z el desplazamiento. Y igual para el eje Z, el desplazamiento sería en el eje Y. Ya está. Ya tenemos nuestros ejes para el sistema de coordenadas U. Ahora vamos a crearlo para el sistema de coordenadas A. Copiamos, le cambiamos de nombre para poder identificarlo fácilmente. Acá se ha movido porque los joints están desplazados los slides, entonces por eso es que se veía rotado el eje. Ahora sí, vamos a cambiar los valores. Y también tenemos que saber que, por ejemplo, para el sistema de coordenadas A, el X va a estar en la dirección horizontal. Entonces tenemos que rotar con respecto a Y un ángulo de 90. Para que se distinga, vamos a cambiarle el radio al cilindro de 0.2, que sería el doble, y una longitud más pequeña, ¿no? En este caso 10. Esto también va a cambiar porque la posición relativa, ahora su centro de masa va a estar ubicado a 5 unidades, entonces le tenemos que poner 5. Aceptamos y ya está. Pero sería con respecto no al eje Z, sino al eje, en este caso sería al eje X, ¿verdad? 5. Ya está. Igual aquí 5. Ahora el eje YA, perdón, color verde está bien. 10, 0.2, acá sería 0. Con respecto a Y tiene que estar en la posición vertical, entonces tenemos que rotar con respecto a X menos 90. Y la posición sería 5 en Y. Y el cono también sería 5. Ya está. Ahora el eje Z. Esto es algo casi mecánico, ¿no? 0.2 sería en Z5. Ya no hay que rotar nada. Ya está. Se han creado los ejes X y los ejes X, Y y Z para el sistema de coordenadas A. Ahora vamos a crear falta un elemento, que en este caso sería el eslabón. El eslabón, como se puede observar aquí, es un elemento que va a tener rotación en el eje Z. En este caso, para crear un eslabón usamos el tipo cilindro. Vamos a colocarlo en color blanco. Vamos a ponerle eslabón 1. La longitud que nos menciona el problema es L sub 0, 30 y L sub 1, 30.
L-130 es de la segunda articulación. L-0 es de la primera articulación. En este caso vamos a dibujar la de la primera articulación. Tiene una longitud de 30. Vamos a asignar un radio de 0.2 porque 0.5 sería muy ancho y ya nos dejaría ver los ejes. Como va a estar en la dirección del eje X, tenemos que rotarlo en el eje Y 90 grados. Y con respecto a la posición sería 15 para que esté en el extremo, esté en el origen y no y en el origen, si no el centro de masa va a estar ubicado en el origen y se va a ver como al inicio cuando inserte los ejes se va a ver así. Entonces ya está, añadimos el aire y ahí vemos que aparece, ¿no? Pero este eslabón, para que tenga un joint type, tiene que estar debajo de un sistema de coordenadas. En este caso tenemos que asignarle un sistema de rotación en Z para que pueda verse gráficamente cómo es que rota en Z, en el eje Z, este eslabón. Por lo tanto lo colocamos en un ítem y este eslabón 1 lo colocamos dentro. Le cambiamos de nombre al sistema de coordenadas que acabamos de insertar, o en este caso articulación, ¿no? A RZ del tipo rotación en Z. Ya está. Podemos ver los avances hasta el momento. En este caso tenemos un sistema A que no va a tener ninguna utilidad porque simplemente es para identificar cuáles son los elementos que pertenecen a este sistema. El de rotación, que va a ser este, y nada más por el momento. Ahora vamos a crear la trama B, que tiene la misma disposición de ejes en los mismos sentidos. Por lo tanto podemos simplemente copiar esta parte al workspace y luego podemos insertarlo, pero previo cambio de nombre para identificarlo más rápido. A eso también vamos a cambiarle a rotación en Z porque también va a tener un eslabón, también de la misma longitud. En este caso esto debe estar dentro del A. Esto vamos a colocarlo así para que se pueda distinguir bien la utilidad de cada uno de los sistemas que estamos insertando. En este caso ya tenemos el sistema B insertado, el cual sería este que está aquí. Pero como había mencionado al inicio, este sistema simplemente va a tener traslaciones, no rotaciones. Por lo tanto tenemos que insertarle dos joints más, uno para traslación en X y otro para traslación en Z. En este caso bueno, vamos a cambiarle acá de nombre, traslación X, join del tipo traslación X, acá traslación en Z, perdón, traslación en Y, join del tipo traslación en Y esto debería estar dentro de traslación en Y, ¿verdad? Porque los eslabones también deben trasladarse, tal como se observó en la figura. Estos eslabones también se trasladan. Bueno, hay varias maneras de resolverlo. Yo estoy considerando que los tres sistemas de coordenadas vamos a ubicarlos en este origen y a través de del archivo virtual, del instrumento virtual que utilicemos para invocar a la trama, a todo el dibujo que hemos creado, ahí es donde le vamos a dar las posiciones que debe adoptar cada uno de ellos. Hay distintas maneras de resolverlo.
Otra persona puede considerar dibujar este sistema, por ejemplo, a una distancia de 30 unidades del sistema A, ya que el eslabón tiene 30 unidades de longitud, y dibujar también el sistema de coordenadas E a 30 unidades del sistema de coordenadas B y a 60 unidades del sistema de coordenadas A. Yo considero más fácil dibujarlo todo en el mismo origen, para que luego a través del archivo que va a invocar a este dibujo le asignemos las traslaciones correspondientes para que se observe tal como la figura. Muy bien, acá falta cambiarle de nombre. Sí, ya está. Tenemos traslación en X, traslación en Y y un eslabón que va a rotar en Z. Ahora tenemos que crear la trama del efector final. Vamos probando los joints para ver cuál sería el que le corresponde a cada grado de libertad. En este caso el primero no se usa, como había mencionado. El segundo sería de la rotación en Z del primer eslabón. Luego sigue un joint que tampoco se va a usar para este sistema de coordenadas. Luego se va a usar el joint para la traslación en X, el joint para la traslación en Y el joint para la rotación en Z del eslabón 2. Ahí se observa claramente. Los dejamos en su lugar para que sea más fácil identificarlos, y vamos a crear el sistema de coordenadas para el efector final. En este caso va a ser muy parecido a ese. Bueno, lo podemos crear desde cero. Vamos a crear aquí que va a depender del BTY, ¿no? Entonces podemos crear un sistema de coordenadas E que no va a tener ningún movimiento articular debajo del otro elemento para la traslación en X, debajo otro elemento para la traslación en y debajo de él obviamente los respectivos ejes. Uy, acá me equivoqué. Vamos a eliminarlo. Ya está. Solamente habría que cambiarle de nombre. Ya está. Muy bien, vamos a probarlo. Nos habíamos quedado en que esta era traslación en X, traslación en Y del sistema B, rotación del la rotación del eslabón 2 se ha corrido, ¿no? Entonces esto habría que bueno, lo podemos dejar así nomás. Simplemente este sistema, este joint ya no se usaría porque sería para el sistema E. Traslación para el sistema E sería la de aquí en y la rotación sería ahora este joint. ¿No? El orden es importante. ¿Por qué? Porque cuando invoquemos al dibujo
en el array que va a en el array donde se va a insertar la posición de cada uno de los de las variables articulares, tenemos que eh, insertar el valor en el orden en que lo hemos creado. Es por eso que aquí, por ejemplo, aparece este 0. ¿Por qué? Porque hay algunos sistemas que no voy a usar, como el caso del A, B, E. Esos no se van a usar. Entonces, eso es importante. Bien, una vez que terminamos, podemos grabar el archivo. En este caso le voy a poner tuto1 y bueno, habría también que insertarle los nombres a los ejes, ¿verdad? Solamente le voy a insertar al más básico, que es el primero. Ustedes pueden insertarle a los demás. Yo lo hago porque es un poco fastidioso y laborioso estar insertándole los archivos STL. En este caso, para insertarle un dibujo, usamos la opción File, STL File, que es un archivo STL. El archivo STL lo pueden generar usando un software de dibujo como SolidWorks, AutoCAD o Corel, y simplemente tenemos que colocarle la ruta. En este caso, yo acá tengo algunas coordenadas ya que he hecho. Sería color rojo para el eje X, y bueno, acá habría que jugar con la posición para ver en qué posición se ubica. Posiblemente, como es después del cono, va a asumir al cono como si fuera su sistema de coordenadas padre. Entonces va a aparecer cerca al cono. Voy a agrandar esta parte de la imagen para ver en qué parte aparece. Le doy Add Item. Bueno, aquí era... Le voy a poner Co XA. Le voy a poner 000. En este caso el XA, perdón, este era para el U. El XA está para este lado. Entonces ahí se observa que este es el XA. Como me doy cuenta, por ejemplo, si yo roto, bueno, desplazo el XA, en este caso el XA no se va a mover, ¿no? Un poco complicado observarlo. Bueno, ahí está, ¿no? El XA es este eje. Vamos a insertar, bueno, vamos a tratar de arreglarlo. En este caso se ve apuntando el nombre para este lado, ¿no? Hay que rotarlo con respecto a Y. Vamos a rotarlo menos 90 grados. Ahí es el nombre. Vamos a desplazarlo ahora en X, no sé, 2 unidades, y en Y un menos 1. A ver. A ver, sería en este caso menos en Z. Habría que ponerle 1 y 0. No, menos 1. Bueno, a ver.
sería en este caso ahí quedaría, ¿no? De igual manera podemos insertarle también al eje Y su coordenada. En este caso tengo que insertarle el archivo ST-file correspondiente. Para el Y sería una rotación en X. Bueno, vamos a ver cómo está insertado primero. Bueno, habría que rotarlo, ya no rotarlo para ver cómo es que se... Habría que rotarlo con respecto al eje X 90 grados. Y ahí está el ya. Faltaría el Z. Ahí está, ¿no? Y, Z y X. Ustedes pueden realizar la misma operación para los diferentes ejes y de esta manera podrán identificar a cuál sistema de coordenadas pertenecen cada uno de los ejes, ¿no? Es una manera fácil de identificarlo. Vamos a guardarlo en el archivo y ahora sí vamos a pasar rápidamente a la segunda parte, que es cómo se invoca al dibujo que hemos creado. En este caso yo voy a ir aquí a la carpeta de sistemas electrónicos donde tengo preparado un archivo. En este caso tuto, les voy a explicar cómo es que se enlaza. Acá se tiene que colocar la ruta del archivo que hemos guardado usando el Robotic Arm Simulator. En esta parte, en el array es donde se van introduciendo los elementos que van a corresponder a los valores que adoptan las variables articulares para nuestro modelo en 3D. En este caso vamos a echarle un vistazo al panel frontal. Tengo simplemente dos diales donde puedo yo modificar el valor y estos valores van a representar a las variables articulares θ1 y θ2 de nuestro robot de 2 grados de libertad. En este caso tenemos que, obviamente, como les había mencionado, establecer una correspondencia de ubicación entre nuestro modelo en 3D y el array con los elementos que vamos a introducir. Por ejemplo, como les había mencionado, para el primer joint no se va a usar ningún valor porque no se va a usar esa articulación. Entonces tenemos que colocarle el valor de 0. Para el segundo
valor joint va a corresponder a la rotación del eslabón 1. Como este eslabón va a rotar en Z, tenemos que introducirle el valor del ángulo, pero el valor del ángulo se debe introducir en grados, en radianes. Entonces, como nosotros introducimos el valor en sexagesimales, tenemos que hacer la conversión correspondiente. Para eso vamos a multiplicarlo por pi y lo vamos a dividir entre 180. Listo, acá tenemos el ángulo ya en radianes y lo introducimos en el joint número 2. El tercer joint es para el sistema B, que tampoco se va a usar, por lo tanto le agregamos un 0. Cuarto joint es para la traslación en X del sistema B. La traslación X del sistema B se obtiene geométricamente como la longitud del eslabón 0 por el coseno del ángulo de articulación. Entonces, lo que tenemos que hacer es al ángulo de articulación obtener el coseno y multiplicarlo por la longitud del eslabón, que en este caso tiene un valor de 30. Vamos a obtener la función coseno y de paso también vamos a introducir la seno porque también se va a usar. Bueno, el coseno, su entrada va a ser el ángulo, luego vamos a multiplicarlo por 30 y ese valor va a ser la traslación en X. Para la traslación en Y es igualita, sino que ya no va a ser coseno, sino seno. Vamos a agregarlo un poco. La siguiente articulación, que es para el joint E, no se va a usar, por lo tanto le colocamos acá un 0. La siguiente es traslación en el eje E en X y la traslación en el eje E también va a estar dado por la multiplicación de la longitud del eslabón 1 por el coseno de este ángulo. A este ángulo también tenemos que convertirlo a radianes. Entonces vamos a copiar esta parte que es prácticamente la misma. El ángulo que va a entrar al coseno y al seno, porque es para traslación en Y también. Y en este caso esta va a ser traslación en X y esta va a ser traslación en Y.
Luego tenemos la rotación en Z del eslabón 2. Eso va a estar dado directamente por el valor del ángulo RB. Y finalmente para el sistema de coordenadas U no se va a usar esa articulación, por lo que lo tenemos que mandar a 0. Ya está. Vamos a agregarlo para que se entienda. Lo guardamos. Vamos al panel frontal y ejecutamos. Y ahí está, ¿no? Ahí está. Los ejes B y E, los sistemas B y E no sufren rotaciones, sino simplemente traslaciones. Los que rotan son los eslabones, pero es una rotación visual solamente, porque en el fondo la matriz de transformación homogénea lo que hace es usar transformaciones que involucran traslaciones. Por eso que acá, por ejemplo, nosotros movemos y siempre va a estar 1, 1, 1. ¿No? Bueno, y de esta manera espero que hayan entendido cómo es que se puede no solamente hacer dibujos de este tipo, sino más complejos. Se puede incluso insertar otras formas que nosotros podemos haber dibujado en un software más potente como SolidWorks y usarlo para diseñar estructuras más complejas de robots. Bueno, como dicen en los tutoriales, espero que les haya gustado y será hasta el próximo video.